Escribe verdadero o falso según corresponda. En una ruta metabólica, un precursor se convierte en producto verdadero. Una de las funciones del metabolismo es polimerizar precursores monoméricos a proteínas o ácidos nucleicos. Verdadero. Las tres macromoléculas importantes en los seres vivos que proporcionan energía son proteínas, carbohidratos y vitaminas. Falso. El anabolismo genera energía, es decir, produce ATP. Falso. Las rutas metabólicas pueden ser convergentes, divergentes o cíclicas. Verdadero. Los polisacáridos se hidrolizan en monosacáridos en la digestión. Verdadero. Los lípidos disuelven con facilidad una gran diversidad de constituyentes de los seres vivos. Entre los ejemplos incluyen los iones sodio, potasio, cloro, azúcares y muchos aminoácidos. Falso. El grupo funcional OH representa las proteínas. Falso. Las biomoléculas están formadas por átomos que a su vez constan de partículas subatómicas. Algunas biomoléculas se unen para formar polímeros denominados macromoléculas. Verdadero. El grupo funcional amino representa los lípidos en su estructura. Falso. Cuando se unen dos átomos no metales y se comparten de manera equitativa, se forma un enlace iónico polar. Falso. Un papel fundamental de las macromoléculas importantes en los seres vivos es que en su composición se encuentran grupos funcionales. Verdadero. El agua es el compuesto más abundante en la naturaleza. Se trata de una molécula apolar y es indispensable para la vida. Falso. Dentro de la célula hay muchas proteínas y cada proteína va a tener una actividad diferente. Verdadero. Las unidades más simples de la estructura química común a todas las proteínas son aminoácidos. Verdadero. Los isómeros del gliceraldehído son 2. Verdadero. Coloque las primeras 5 enzimas de la glucólisis. La glucosa pasa a glucosa 6-fosfato mediante una exoquinasa. La glucosa 6-fosfato pasa a fructosa 6-fosfato mediante una fosfoglucosa isomerasa. La fructosa 6-fosfato pasa a fructosa 1,6-bifosfato mediante una fosfofructoquinasa. La fructosa 1-bifosfato se divide en dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato mediante una aldolasa. Después, la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído mediante una triosa fosfato isomerasa. ¿Cuál es la enzima que rompe a la molécula en gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato? La aldolasa. ¿Cuál es el producto final de la fructólisis que representa un metabolito de la glucólisis? El gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuál es el producto final de la galactólisis que representa un metabolito en la glucólisis? La glucosa 6-fosfato. Además del ATP, ¿qué otra molécula energética entra a la glucólisis y se utiliza como cofactor para la obtención de un grupo fosfato? El NAD. El piruvato pasa al lactato cuando no hay suficiente oxígeno. El ciclo de Cori convierte el lactato nuevamente en piruvato para que pueda ser transformado en glucosa por la gluconogénesis. La isomerasa es la enzima que transforma la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído con el fin de que ambas moléculas sean idénticas. Subraye la respuesta correcta. Esta molécula, al llegar al estómago, sufre una hidrólisis ácida y una parte se desdobla en sus componentes glucosa y fructosa. La sacarosa. La amilosa forma parte del almidón y está formado por cadenas largas sin ramificar de residuos de glucosa que están unidos por enlaces glucosídicos alfa 1,4. La digestión del almidón comienza en la boca, donde la enzima salival amilasa inicia la hidrólisis de los enlaces glucosídicos. La acción de la amilasa salival se detiene algunos momentos después de que el bolo de glutido entra al estómago, porque esta enzima se inactiva con el pH del jugo gástrico. El glucógeno es la molécula de reserva energética que se almacena principalmente en el hígado y en el músculo en forma de gránulos. Es una enzima que hidroliza solo los enlaces beta 1,4 de la lactosa, beta-galactosidasa. Son reacciones de síntesis, es decir, se parte de moléculas pequeñas para producir moléculas más grandes, anabolismo. La energía que requiere este sistema se utiliza íntegramente para mantener las funciones propias de la vida vegetativa. Metabolismo basal. La fermentación alcohólica es una bioreacción que permite degradar azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Una de las funciones de la glucólisis es la generación de piruvato, que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. La oxidasa oxida la molécula, usualmente colocándole un oxígeno. El NAD es la molécula que ayuda en la glucólisis a tomar un grupo fosfato del ambiente, quedando dos moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Elija la palabra que corresponda a las siguientes preguntas. Al llegar al estómago, sufre una hidrólisis ácida y una parte se desdobla en sus componentes glucosa y fructosa. El resto pasa al intestino delgado, donde la enzima lo convierte en glucosa y fructosa. La sacarosa. Integrada por dos moléculas de glucosa, la maltosa. Disacárido constituido por la unión de galactosa y que se produce durante el calentamiento de lactosa, cuya aplicación principal se da en el área farmacéutica como laxante. Lactulasa. Mencione las enzimas que degradan el piruvato a etanol y el lactato según las siguientes imágenes. El piruvato pasa a acetaldehído mediante la piruvato descarboxilasa. Esto libera un dióxido de carbono. El acetaldehído pasa a etanol mediante la alcohol deshidrogenasa. El piruvato pasa a lactato mediante la lactato deshidrogenasa. Relacione ambas columnas. Etapa de la glucólisis en la que gracias a esta enzima se va a fosforilar la glucosa
en su carbono número 6 gastando un ATP, F, hexoquinasa. En la glucólisis ocupamos transformar glucosa en otro azúcar que sea más fácil de fosforilar. En este caso, la fructosa. Este paso se debe gracias a la siguiente enzima N-fosfoisomerasa. En este paso 4 de la glucólisis es necesario cortar la fructosa en dos azúcares muy pequeños. Esto se logra gracias a la enzima O, fructosa bifosfato aldolasa. Enzima de la glucólisis que convierte el fosfonol piruvato en piruvato G, piruvatoquinasa. Enzima que se encuentra en el intestino delgado y convierte a su molécula en glucosa y fructosa, A, sacarosa. La digestión del almidón comienza en la boca, donde esta enzima inicia la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, D, amilasa salival. La digestión del almidón continúa en el intestino delgado, donde esta enzima hidroliza al azar todos los enlaces glucosídicos alfa 1,4, excepto aquellos cercanos a los puntos de ramificación, E, amilasa pancreática. Para obtener etanol a partir del piruvato se usan dos pasos. En el primer paso, al piruvato se le retira un grupo carboxilo y se libera como dióxido de carbono. Para que esto sea posible se requiere una enzima llamada I, piruvato descarboxilasa. Enzima que transforma el piruvato en lactato en la fermentación láctica. K, lactato deshidrogenasa. La glucólisis y oxidación de ácidos grasos entran al ciclo de Krebs gracias a esta molécula. L, acetil-CoA. Menciona el destino del piruvato según la siguiente imagen. El piruvato puede irse a lactato, a glucosa, a etanol más 2 dióxidos de carbono o 2-acetil-CoA. Todo esto es en 2. Responda a las siguientes preguntas. Defina carbono quinal. Átomo de carbono pegado a 4 sustituyentes diferentes. Explique cómo se identifica una molécula de L alfa beta. El grupo H a la derecha es D, grupo H a la izquierda es L, un grupo H al lado opuesto al CH2OH es alfa, un grupo OH en el mismo lado que CH2OH es beta. ¿Cuántos isómeros tiene el carbohidrato más pequeño que existe? 2 isómeros. Mencione los tipos de anillo y las moléculas que son las que pueden ciclar. Anillo furanasa y pirunasa, moléculas hexosa y pentosa. ¿Qué es un carbono anomérico? Carbono que indica si la molécula es alfa o es beta. ¿Dónde se lleva a cabo la glucólisis, gluconogénesis y fosforilación oxidativa? En el citoplasma y membrana mitocondrial. ¿Por qué la célula usa NAD, FAD y ADP para empaquetar la energía, para capturar, transportar y almacenar energía química de manera eficiente durante el metabolismo celular? ¿Cómo se llama la enzima que transforma la fructosa 1-fosfato en fructoquinasa? ¿Qué tipo de enlace rompe la amilasa salival y pancreática en la degradación de almidón? El enlace glucosídico alfa 1,4. Mencione los grupos funcionales de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Hidroxilo, amino y carboxilo. Mencione la primera enzima de la glucogenólisis, glucogeno-fosforilasa. Mencione la última enzima de la glucogenólisis que convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa, la glucosa 6-fosfatasa. Coloque las moléculas involucradas en el catabolismo de este monosacárido. La fructosa pasa a fructosa 1-fosfato mediante una fructoquinasa. La fructosa 1-fosfato pasa a dihidroxiacetona y digliceraldehído mediante una fructosa 1-fosfato aldolasa. El gliceraldehído se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona se convierte en gliceraldehído 3-fosfato.